Hola queridos amigos, muy feliz sábado para cada uno de ustedes. Qué lindo es poder recibirlos en nuestro canal Enseñanza Bíblica, como cada día lo hacemos, para dejarles una pequeña reflexión del capítulo diario. En este programa, que para los que lo aprovechamos es una bendición, llamado Reavivados por su palabra. La palabra del Señor es la fuente de nuestro reavivamiento y por eso nos encontramos acá, hacemos la invitación a cada uno de ustedes para poder estudiar el capítulo de hoy y sacar alguna enseñanza práctica. Vamos a orar y le vamos a pedir a nuestro buen Dios que Él nos acompañe. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, te damos las gracias porque nos das el privilegio, Señor, de ser lectores de tu palabra. Hay gente que por dificultades físicas, políticas, sociales, no pueden leerla, Señor. Y por eso nosotros damos las gracias porque el cielo nos alimenta diariamente y te pedimos que nos ayudes a tener disposición para leerla. Que saquemos tiempo, Señor, para pensar en ella, para meditar, para reflexionar. Oramos para que el Espíritu Santo sea manifiesto en nuestra mente y en nuestro corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En el capítulo de hoy, el capítulo 19, no es un capítulo extenso, son tan solo 15 textos y básicamente, si ustedes miran el capítulo, van a ver que 13 versículos hablan de un tema y específicamente le habla a un sector social del pueblo. Y específicamente los versículos 14 y 15 se destaca otra actividad que está haciendo el profeta Jeremías, aunque sigue predicando y enseñando y dictando su profecía como lo venía haciendo en los versículos 1 al 13. En la primera subdivisión de este capítulo, en los versículos 1 al 9, dice la Biblia que Dios habló al profeta Jeremías y le dijo: Jeremías, anda nuevamente a la casa del alfarero, pero no como fuiste la vez anterior, no como vimos en el capítulo 18, que el profeta, vean el videíto y hablamos ayer acerca de ese capítulo, no es que el profeta fue a buscar una vasija ya hecha, sino que se mostró al alfarero modelando el barro húmedo, fresco todavía. Pero en el capítulo de hoy vamos a ver que ya Dios le dice: ve a la casa del alfarero y adquiere una vasija de barro ya seca, ya formada y entera, y te voy a decir qué tienes que hacer. Y este mensaje de los versículos 1 al 13 va directamente a los líderes, porque dice en el versículo 1: luego llevarás contigo a alguno de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes. Saldrás al valle de Ben Hinón, que está a la entrada de la puerta de la alfarería, y proclamarás allí las palabras que yo te indicaré. Noten ustedes que las personas que va a llevar Jeremías y les va a dar exclusivamente el mensaje son ancianos del pueblo y ancianos de los sacerdotes. O sea, era la sabiduría que reposaba en los hombres de Israel. Era la sabiduría de pie, viva, que estaba enfrente del profeta. Y ahora el profeta va a hacer un llamado a sus líderes. Y este texto que vemos hoy, queridos amigos, queridas amigas, es para aquellos que desempeñan una influencia sobre otros, aquellos que tienen una administración para con el otro. Por eso este texto, lo que le va a decir ahora a Jeremías, le va a hablar exclusivamente a la parte o a la porción de líderes del pueblo de Judá.
Y dice, tú dirás, escuchen la palabra del Señor, reyes de Judá y habitantes de Jerusalén. Así habla el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Dice, yo haré venir sobre este lugar una desgracia. Lo mismo que se anunció ayer. Estoy meditando, estoy procesando un proyecto para ustedes. Y es un proyecto, un plan no de bien, sino de mal. Un plan que es de juicio. Es un plan que será una disciplina para ustedes. Y Dios ahora va a decir nuevamente el porqué. Y el porqué es porque el pueblo se olvidó de Dios. Abandonó los caminos de Dios. Dejó el sendero antiguo. Dejó la fe enseñada por los patriarcas. Abandonó el sendero de la moralidad divina. Dejó de lado, huyó de la justicia de Dios. Fue una causa por idolatría. Y Dios describe las aberraciones que hacían y luego escribe dónde lo hacían. Dice, ellos me han abandonado y han enajenado este lugar, o sea, se han apartado del trato. Noten ustedes, nuevamente aparece la condicionalidad de la relación pactual entre Dios y su pueblo. Aquellos que vienen escuchando los videos se van a cansar de escuchar esto, pero hay textos que si nosotros no entendemos esta prerrogativa de lectura bíblica, nos puede traer complicaciones y problemas. Dice, ¿no?, quemando en él incienso a otros dioses que no conocían ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y porque han llenado este lugar de sangre inocente. Noten ustedes que se nombra a varios sectores aquí. Dice primeramente ellos, o sea, el pueblo, ¿no?, ni sus padres, ni los reyes de Judá. O sea, ni las generaciones pasadas sabían cómo adorar o practicar este tipo de idolatría. Ni los reyes, o sea, los líderes políticos. Pero poco a poco el pueblo fue cediendo a la idolatría. Y dice el texto, han llenado este lugar de sangre inocente. ¿Cómo es eso de sangre inocente? Bueno, aquí lo explica en el versículo 5. Han edificado lugares altos a Baal para quemar en el fuego a sus hijos como holocaustos a Baal, cosa que yo no había ordenado ni dicho, ni siquiera se me había pasado por la mente. Una frase totalmente seria. Es un mensaje duro el que está dando Jeremías. A mí me asombra mucho la obediencia del profeta. Dios le dice, ve, y el profeta iba, anuncia, y anunciaba. Por eso a veces se resalta la característica de el llanto, de la súplica, del clamor de parte de Jeremías. Pero a veces no se exalta también la obediencia y el heme aquí, envíame a mí del profeta. Y noten que se colocaba en las manos de un dios era de metal y tenía las manos como un metal ardiendo al rojo vivo y se colocaba el niñito allí. Podían ser hijos directos de los adoradores o familiares o de gente del pueblo. ¿Qué aberración empezó a cometer el pueblo? Se habían corrompido. Dice, por eso, o sea, por esta causa van a venir días en que de este lugar no se lo recordará con el nombre llamado el Tofet, el altar, ¿no?, ni Valle de Ben Hinnom, sino Valle de la Masacre. Será el lugar, ese era como al sur de Jerusalén, era como el basurero de Jerusalén, ¿no? Y era donde se depositaba todos los desechos del pueblo y también se quemaba, ¿sí?, para consumir todos los desechos que había allí.
Y ese fue el símbolo. Era un fuego que estaba constantemente consumiendo lo que había allí. Y ese fue el símbolo de la destrucción que Dios, Cristo específicamente, en Marcos 9, toma de este lugar. Dice, este lugar donde es un basurero, van a parar los cuerpos de la gente que me deshonró. Será el depósito de todos los cadáveres de las personas que no escucharon mi voz. Dice, y en esta zona nadie los velará, nadie los sepultará, sus cuerpos quedarán al aire libre. El viento llevará su olor, las aves del cielo vendrán a comer, serán pastos para la tierra, un abono. Era una aberración lo que estaba diciendo Jeremías. ¿Cómo vas a decir eso, Jeremías? Los haré caer delante de sus enemigos por la espada y por la mano de aquellos que atentan contra ustedes. Luego dice el versículo 8, convertiré esta ciudad en una devastación, en un motivo de estupor, de vergüenza, como decíamos ayer en Jeremías 18, el versículo 16. Dice, porque todo el que pase junto a ella quedará pasmado y silbará de estupor al ver todas sus devastaciones, sus plagas. ¿Qué pasó acá? Dirá la gente. ¿No tenían acaso un Dios poderoso? ¿No tenían acaso una divinidad gloriosa? ¿No contaban con la asistencia del Dios de los cielos, el Creador? ¿No tenían un sistema de adoración que les permitía entender cómo iba a rescatar Cristo a la humanidad? ¿Qué pasó? Dirá la gente. Y luego dice, yo les haré comer la carne de sus hijos y de sus hijas. Esto es tremendo. Puso Dios en el corazón de Babilonia tanta ferocidad al sitiar a Jerusalén, que allí en Levítico 26 y Deuteronomio 28 ustedes van a poder leer las maldiciones y dicen las maldiciones: si ustedes llegan a deshonrarme y se alejan, abandonan el pacto, dice Dios, les aseguro que van a comerse, van a devorarse la carne de sus propios hijos. El padre vendrá y no cuidará al niño, sino que los mirará con ojos de hambre. Querrá masticar la carne de sus hijos. Esto dice en Deuteronomio 28, Levítico 26, fíjense, es terrible. Y el sitio, por ejemplo, en el 70 después de Cristo, fue algo tremendo, porque la gente se comía los descendientes suyos, el fruto de su vientre. Ahí dice Deuteronomio 28, aquello que sale de la abertura de las piernas de la mamá va a ser su comida, van a codiciar la carne de sus descendientes. Qué tremendo. Qué bajo había caído el pueblo. Y ahora va a hacer algo, lo va a graficar Jeremías, va a ser como una ilustración cargada de dramatismo y va a fracturar, va a lanzarla al suelo, a la jarra, a la vasija de barro, y la va a romper en muchos pedazos. Y ustedes pueden levantar cada pedazo y tratar de pegar, pero nunca queda igual. Porque hay una diferencia entre el capítulo 18 y el capítulo 19. Y el capítulo 19 es que la maduración inmoral del pueblo de Judá había llegado a su punto máximo. O sea, el punto de no retorno. En el capítulo 18 todavía había posibilidad, había oportunidad, porque el pueblo estaba sensible a la voz de Dios, estaba con su corazón, con su mente, con su cuerpo, con todo lo que conforma la vida, estaba más sensible. Pero en el capítulo 19, Dios indica, dice, en el versículo, por ejemplo, 11, ya no se puede reparar. Habla ya de la profecía final, está anunciando
la conclusión de decirle al pueblo: sí, los voy a mandar al cautiverio. Y esa es la gran diferencia entre el capítulo 18 y el capítulo 19. Dice: y así trataré a este lugar, dice Dios, por medio de Jeremías. Queridos líderes, queridos pastores, ancianos, el Señor nos llama a hablar al pueblo la palabra de Dios. A hablarle al pueblo un escrito está, a hacerle un llamado a que cambie su vida de pecado. Ustedes, bueno, y en este caso yo también, porque tengo una responsabilidad, somos responsables de lo que le estamos dando de comer a nuestro pueblo. ¿Cómo estamos alimentando nuestras ovejitas? ¿Estamos siendo responsables? ¿Estamos siendo administradores eficaces de la gracia de Cristo? Estos líderes estaban haciendo muy mal. Y ahora Jeremías va al templo en el versículo 14. Y dice que regresó de Tofet a donde el Señor lo había enviado a profetizar, y se paró en el atrio de la casa del Señor. Y va a empezar a hablar y hace un resumen. El versículo 15 es un resumen de todos los versículos del 1 al 13 de este capítulo. Así habla el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Miren que yo atraigo sobre esta ciudad y sobre sus poblados toda la desgracia con que los había amenazado, porque ellos se han obstinado en no escuchar mi palabra. Y Dios, por medio de Jeremías, le dice: Jeremías, habla. Jeremías grita a los cuatro vientos: denuncia a mi pueblo su pecado. Y ahora le habla a todo el pueblo Jeremías. Primero le habló al cuerpo de líderes, y luego Jeremías exclusivamente le habla a la gente común, del vulgo. Por eso el mensaje de transformación, de la actitud que tengo hacia la posibilidad que Dios transforme, es para todos. No es simplemente para el líder que está a la cabeza. Queridos amigos, hay dos posibles actitudes. Cuando estamos todavía con la sensibilidad espiritual para decidir escuchar, decidir obedecer, decidir seguir en los caminos de Dios, pese a que me haya equivocado, pese a que haya cometido pecado, el Señor me quiere dar la posibilidad y la oportunidad de transformarme. O quizá llego a, como dice el versículo 11, ya no se puede reparar. Se hizo tan duro mi materia, tan dura, se secó tanto mi vasija, que el Señor tiene que destruirla. No porque Dios no me ame a mí, sino porque el pecado que está en mí, Dios no puede cohabitar con el pecado. Por lo tanto, el pecado me destruye mi existencia. Queridos amigos, ¿cómo está usted en su relación con Dios? ¿Será que está sensible a la voz de Dios? ¿Será que está presto a oír un escrito está? ¿O será que pasará lo que va a pasar en el capítulo siguiente? Uno de los líderes, qué terrible, lo contaminado que estaba el servicio del templo a Dios, uno de los líderes va a atacar a Jeremías, lo va a cuestionar, lo va a insultar y lo va a golpear, va a violar su derecho de su cuerpo físico. ¿Qué actitud nosotros tendremos? ¿Será que usted está siendo un líder y no está aportando nada a su iglesia? ¿Será que usted está siendo un conductor del pueblo de Dios, que Dios le da el privilegio de servirlo a Él y no está entregando nada a Dios? Ojalá que no nos pase como le pasó al pueblo. La Biblia dice que aquellos que no invirtieron sus dones se los llamará siervo malo. Y al otro que hace su cosa, su tarea, su actividad bien, le dirán siervo bueno. Entra en el gozo de tu Señor. Que seamos o estemos en el grupo de los responsables, de los que estamos trabajando por el pueblo, que estamos desesperados para que en el pueblo de Dios haya menos pecado,
ayudando a los que caen, a los débiles en la fe, como dice el apóstol Pablo. Que seamos un cuerpo de hermanos, porque no solamente habla a líderes, sino que habla a todos. Que seamos conscientes de la meta de Dios para nuestra vida moral. Que el Señor nos bendiga, nos acompañe en este día, que tengan un hermoso sábado. Que el Señor les bendiga ricamente en este día especial y les pedimos que nos sigan apoyando en nuestro canal, que le den un me gusta, que dejen algún comentario, dejen sus pedidos de oración. Estamos transmitiendo a nuestro equipo de oración los pedidos que ustedes están dando, así que gracias por el apoyo que hemos recibido. Dios les bendiga ricamente y nos vemos en el próximo videito. Será hasta luego.